en esta mañana a hablar del versículo 12, donde continuamos con esta enseñanza. Vamos a leer del versículo 12 hacia adelante, donde dice: y me volví a ver la voz que hablaba conmigo. ¿Ustedes creen que se puede ver la voz? Bueno, vamos a ver. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, o sea, cuando volteé, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes a latón fino, ardientes como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Muy bien. Vamos a comenzar por hablar de lo que dice el versículo 12. Notamos aquí en esta parte, en esta porción de la Biblia, ya la aparición de Jesús. Comienza diciendo en el verso: oyó, en el verso 11 y 12 vio, y vemos que tanto lo que oyó como lo que vio eran realmente de una forma literal. Porque el apóstol estaba todavía en su cuerpo físico, y esto que él experimentó, lo experimentó de una forma literalmente. Y lo primero que vio, dice la Biblia, son 7 candeleros de oro. En esta porción de Apocalipsis 13, del 13 al 17, vamos en esta porción a analizar cada aspecto de la vestidura de Jesucristo. Se los voy nuevamente a repetir. Del versículo 13 al 17 vamos a analizar de una forma profunda cada aspecto de la vestidura de Cristo, para que de esta forma nosotros podamos entender que cada aspecto que Jesús revela en sus vestiduras, en sus ojos, en su ropa, su cabeza, su pelo, sus pies, su mano, todo absolutamente está relacionado con cada mensaje que Dios le dirige a las 7 iglesias, que las vamos a comenzar a estudiar en el capítulo 2. Por ejemplo, en el capítulo 2:1 de Apocalipsis, vamos a ver solamente un ejemplo, donde Cristo le escribe a la iglesia de Éfeso: el que tiene, ¿cómo dice?, las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Entonces, todo lo que sucede en esta porción está relacionado con la vestidura de nuestro Señor Jesucristo. Cada mensaje que le da a cada una de las iglesias se asocia una parte de la visión con la que Juan vio a Jesucristo. Quiero nada más con esto, anticiparles para que ustedes tengan en su mente toda esta información, para que cuando entremos de lleno a estudiar las 7 iglesias de Apocalipsis, que hablamos el significado de ellas el domingo pasado, ustedes puedan comprenderlo de una forma más profunda y mejor. Entonces, la visión de Juan es
cuando vio a Cristo glorificado. Cada aspecto, lo repito, está relacionado con cada una de las iglesias. Y cada aspecto está relacionado con la aprobación o la reprobación que Cristo le quiere dar a cada una de las iglesias. Por ejemplo, vamos a empezar por decir, en esta descripción que vamos a hacer, primeramente vamos a ver su aspecto. Número 1, ¿cuál es el aspecto como hijo de hombre? Este es el primer aspecto que se muestra en la Biblia después de que Cristo fue glorificado, después de que resucitó de entre los muertos. Aquí es la primera, pudiéramos decir, forma en la que se comienza a describir realmente cuál es el aspecto de Jesucristo. Su aspecto, dice, era semejante al Hijo del Hombre. Número 1, primero vemos aquí a Cristo en medio de 7 candeleros. Y es visto, de acuerdo a la visión de Juan, en el centro. Y su aspecto como Hijo de Hombre, o sea, estamos hablando que Cristo participó de un cuerpo que cuando vino a ofrecerse en la cruz del Calvario, tuvo que nacer como hombre, crecer como hombre, desarrollarse como hombre y a través de esa forma humana poder ofrecer el precio de rescate que se requería para la salvación del mundo. El aspecto que está viendo Juan es del cuerpo glorificado de Cristo. En otras palabras, el cuerpo que fue muerto, sepultado y que resucitó al tercer día, es el aspecto que la iglesia de Jesucristo también, cuando seamos glorificados, vamos nosotros a llevar, de acuerdo a la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, 2, dice que seremos semejantes a Él en el cuerpo glorificado, porque le veremos como Él es. Y vemos entonces Jesús aquí en el centro de los 7 candeleros, porque los 7 candeleros representan a la iglesia. Y la razón es porque Jesucristo debe siempre de estar en el centro de nuestra adoración, en el centro de nuestras actividades, de nuestra alabanza, de nuestro compromiso. Dice la Biblia que Él tiene que ser el centro de todo y en todo, para que nosotros podamos verdaderamente crecer y desarrollarnos espiritualmente, porque la Biblia dice que sin Jesús nosotros no podemos avanzar, no podemos caminar. Necesitamos a Cristo. Jesús dijo: sin mí nada pueden hacer. Van a necesitar, dentro del proceso del crecimiento y del desarrollo espiritual, mi asistencia, mi apoyo, de alguna forma la supervisión de Jesucristo en todo el proceso espiritual en el que nosotros estamos siendo testigos en nuestra vida diaria, en nuestro diario vivir, en nuestro diario desarrollo espiritual. Cristo tiene que ser el centro, absolutamente el centro de todas nuestras actividades, de nuestra adoración, del compromiso que hemos hecho con Él, que Él sea todo y en todo. Juan vio una voz, dice la Biblia, que hablaba con él. ¿Quién es esa voz que se ve? Es la pregunta. Esa voz es el verbo o la palabra de Dios que se hizo carne. La Biblia habla, la Biblia enseña, la Biblia es muy clara y muy específica que Dios tomó forma humana para poder de esa forma pagar el precio para poder ser liberados del pecado, de la corrupción del mundo, de la falta de apoyo que teníamos para poder nosotros realmente salir de ese ambiente, de ese mundo, y poder nosotros de esa forma poder servir a Dios.
La Biblia dice, así que por cuanto los hijos, hablando de la iglesia, participaron de carne y sangre, Él, Jesús, humanamente también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. La participación, óigame bien, de la humanidad de Dios no solamente está revelada en el Nuevo Testamento, sino que también es una profecía que desde la antigüedad Dios había preparado para que nosotros pudiéramos entender y comprender que Él participaría de una naturaleza humana. Hijo de hombre es una expresión que ustedes van a verla muy común en los evangelios, que se otorgaba ese título a Jesucristo. Pero en el aspecto ahora glorificado, Juan lo está viendo todavía en ese mismo aspecto, pero de una forma glorificada, distinta. Y la razón es porque Él tuvo que participar de carne y sangre para poder ser semejante a nosotros, y para que a través de esa sangre santa y pura que estaba en el cuerpo de Jesús, que se requería que fuera derramada para que pudiera el hombre salir de la condición de la perdición en la que se encontraba. Ahora, esta participación de carne y sangre, vemos que lo que Juan vio fue el Verbo de Dios glorificado, o la imagen visible del Dios que no podemos ver glorificada, porque esa es la medida que Dios nos marcó para que pudiéramos nosotros crecer y madurar a la medida de la edad de la plenitud de Jesucristo. Efesios 4:13 dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la edad de la plenitud de Jesucristo. ¿Por qué a la medida de la edad de la plenitud de Jesucristo? Porque Jesucristo es la imagen visible del Dios que no podemos ver. Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. La gloria de Dios, dice la Biblia, resplandeció en la faz de Jesucristo. O sea que la gloria de Dios está en la faz de Jesús, y es la medida que Dios nos marcó para que le conociéramos a Él. Por eso dijo Jesús: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque es la imagen visible del Dios que no podemos ni alcanzaremos jamás, como dice Éxodo 33:20. Es Primera de Timoteo 6:16, dice que es luz inaccesible. Pero ¿cómo es que siendo Dios luz inaccesible se hizo accesible? Se hizo accesible en Jesucristo. Por eso lo que Juan vio fue el Verbo de Dios glorificado, la medida que Dios marcó para que le conociéramos. Y no podemos ir a otro lugar para ir a Dios, porque Jesucristo es la única imagen visible que nosotros vamos a conocer de Dios. En Jesús tenemos al Padre. Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y nadie viene ¿a quién? Al Padre, si no es por donde, por aquí merito, dijo Jesús. No le vayas por allá ni por acá. ¿Verdad? En el capítulo 1 de San Juan dice que en el principio era el Verbo. Escuchen esto: y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué es lo que realmente Juan vio? Vio el Verbo que se hizo carne, el Verbo glorificado, la imagen visible del Dios al que no podemos ver. Y luego dice en el versículo 14 que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo que se hizo carne es precisamente lo que Jesús
utilizó, y por eso es que es muy común mirar nosotros en la Biblia que la expresión hijo del hombre se refiere precisamente a la humanidad de la que Cristo o de la que Dios participó. Cuando se habla de hijo de hombre, se habla de la naturaleza humana de Dios. Cuando se habla del Hijo de Dios, se habla de la naturaleza divina de Dios. Cristo era 100% hombre, porque dice Lucas 2:52 que crecía, se desarrollaba, le dieron su Gerber, le dieron su comida, tuvieron que cuidarlo, creció, se desarrolló absolutamente como hombre, pero también dice Juan capítulo 1, versículo 21, que era Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y todo el principado va a estar bajo su hombro. Todo, porque Él es el primero y el último. Todo principado le pertenece a Jesús. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios participando de una naturaleza humana para redimir a la raza adámica caída por el pecado en el jardín del Edén. Dios haciendo algo extraordinario para levantarnos de la miseria en que nos encontrábamos. Gracias, Jesucristo. Lo que Dios hizo es algo grande, algo maravilloso, algo incomprensible a la capacidad y al intelecto humano. Pero Cristo lo hizo posible. Como hombre vino, se manifestó, habitó entre nosotros, vimos su gloria, participó de carne y sangre, porque debía ser en todo semejante a nosotros para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Ahora entendemos lo que Juan estaba diciendo. Ahora podemos darnos cuenta que lo que Juan vio precisamente es lo que dice Apocalipsis 19:13, el verbo de Dios glorificado. Increíble, qué preciosa es la Biblia. Hablando también de sus vestiduras, naturalmente tenemos que ir parte por parte para ir comprendiendo. Número uno, dijimos el aspecto de hijo de hombre. Ya entendimos que el aspecto de hijo de hombre tiene que ver con la manifestación en carne del Dios al que no podemos ver. Y hablando nuevamente de sus vestiduras, vemos que Dios había determinado algo muy importante para esto. En la profecía encontramos que la Biblia dice: así será mi palabra que sale de mi boca. Escuchen esto. ¿Qué significa palabra? Es el verbo de Dios. Hablando de la Biblia, o verbo. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55:11. Así será mi palabra. En otras palabras, la palabra que sale de la boca de Dios vendría a la tierra, al mundo. Venía precisamente con una misión, la misión más importante que pudiéramos nosotros imaginarnos. La misión de rescatar, la misión de salvar, la misión de redimir, la misión de sacar al mundo de la miseria, la misión de darle salvación. Porque la Biblia dice, porque Jesús dijo, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. La misión de Jesús es la misión de salvación. La misión más importante que ustedes y yo vamos a conocer aquí sobre esta tierra. Aquí vemos entonces que la palabra que salió de la boca de Dios venía con un propósito y una misión. Jesús dijo: salí del Padre y he venido al mundo, no para hacer mi voluntad, mas para hacer la voluntad del que me envió.
Así es, Jesús lo declaró, Jesús lo dijo: yo he venido para que tengan vida. Yo he venido para que tengan salvación, para que tengan luz, para que tengan esperanza, para que puedan adquirir las promesas eternas que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman, para todos aquellos que están apasionados por el Evangelio, por aquellos que están apasionados por la palabra de Dios, por los que me aman, por aquellos que están dispuestos hasta exponer sus vidas por la predicación del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La misión de Jesús es una misión santa, gloriosa, poderosa, que no podemos pasarla por alto de ninguna forma. De ninguna manera la podemos pasar por alto. Esta misión tan importante por la que Él vino como hombre a esta tierra. Aleluya. Isaías estaba diciendo que esta palabra sería prosperada en aquello para que la envíe. En el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13, vemos exactamente el proceso de redención. Vámonos a irnos por partes. ¿Cómo tenemos todo el día? Comenzó diciendo Daniel: miraba yo en la visión de la noche. ¿Van conmigo? Y he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre. 650 años antes, Daniel estaba hablando de ese aspecto del que Juan está describiendo a Jesús como un hijo de hombre que venía. Y llegó hasta el anciano de grande edad, o algunas versiones te dicen el anciano de días, e hiciéronle llegar delante de él, y fuele dado señorío, gloria, reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, subrayenlo, señorío eterno, que no será transitorio y que ese reino nunca se corromperá. ¿Qué es lo que hizo Jesús cuando se cumplió lo que había dicho Isaías 7:14 en Mateo 1:21? Venía con una misión. Notemos, en la visión de la noche dice Daniel: he aquí yo miraba como un hijo de hombre que venía, como lo dijo también Isaías 55:11. Salió, entró al mundo de las criaturas con una misión. En el transcurso de su misión vemos que Jesús tuvo que crecer, desarrollarse, tuvo que pasar por todas las etapas normales que un hombre puede pasar, que un humano puede pasar, y dice la Biblia que finalmente cumplió con todo el plan y el propósito por el cual había venido. Este trayecto, cuando dice Daniel que venía, se habla de todo el programa de redención al que Cristo venía a desarrollar. Cuando Cristo es crucificado, muerto, y cuando es resucitado, entonces el cuerpo de Jesús, el aspecto de Jesús es completamente distinto. Por eso, cuando esto sucedió, Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La palabra anciano no siempre se refiere a una persona anciana o a un hombre viejo de 90, 80, 100 años,
sino que la palabra anciano también significa experto, capaz. O pudiéramos decirlo que es precisamente la medida que Jesús alcanzó en su muerte y su resurrección. En su trayecto Jesús venía hasta que llegó a la medida de anciano, y entonces dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús es precisamente el anciano de grande edad que pudo adquirir todo el poder, toda la gloria, todo el honor, y que llegó a decir: yo soy el primero y soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Este es el anciano que venía como un hombre a hacer el trabajo de redención, hasta que cuando fue glorificado, entonces alcanzó el nivel máximo al que pudiéramos nosotros decir pudo alcanzar, para que nosotros pudiéramos tener seguridad de que con Jesús realmente vamos a estar seguros. Amén, amén. Por eso en Hebreos capítulo 7 encontramos que el reino de Jesús es un reino eterno, como lo que sucedió cuando Abraham se encontró con Melquisedec, rey de Salem. El reino de Jesucristo y el sacerdocio de Jesucristo son dos cosas que tenemos que entender, que no son transitorias. Necesitamos entender eso. No vamos nosotros a conocer a nadie más fuera de Jesús. El aspecto que Juan vio es el aspecto que Jesús tiene ahora glorificado, y es el aspecto y la medida en la que nosotros conoceremos a Dios, porque Él es el que alcanzó la medida de anciano de grande edad por haber logrado lo imposible. ¡Aleluya! ¿Qué fue lo que Jesucristo logró? Logró levantar un pueblo para su gloria de entre los hombres. Jesucristo logró redimir a un pueblo que estaba en tinieblas. Dice la Biblia que el pueblo o la iglesia que estaba en tinieblas, o la gente que estaba en tinieblas, vio gran luz. Los que estaban en tinieblas, en la oscuridad, vieron gran luz. Fue la gloria precisamente y la luz del evangelio que nosotros recibimos, nada más y nada menos que por Jesucristo, el que pagó el precio por nuestros pecados. Él es mi Salvador, Él es mi Redentor, Él es el único que puedo sacarme de la miseria en la que me encontraba. Es el único que no puedo olvidar, que hizo todo por mí para que nosotros pudiéramos ahora tener esta salvación tan grande que no es comparable absolutamente con nada. Cuando el Mesías vino al mundo, Daniel, 650 años antes de que Cristo muriera en la cruz, lo identifica como el Hijo del Hombre. Escuchen esto. Esto implica que Jesucristo está siendo de esta forma identificado con la raza humana. ¿Por qué? Porque Jesús era 100% hombre y era 100% Dios. Participó de una naturaleza humana. Era el Mesías prometido. Era el Emanuel prometido. Era el Hijo prometido. Era el Padre eterno y príncipe de paz que vendría. Y en Isaías 53, 700 años antes de Cristo, se describe exactamente cuál sería la función, qué es lo que iba a hacer, cómo debía de morir, cómo debía de padecer y cómo debía de esa forma
y de esa manera llevarnos a la gloria eterna con Él, a través de un sacrificio perfecto hecho en la cruz del Calvario, capaz de borrar los pecados del mundo con un sacrificio hecho una sola vez, porque con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados, algo que no se podía lograr ni con el sacerdocio levita, ni a través de las mandas, ni de lo que pensábamos, ni lo que teníamos en nuestra mente. Lo que no pudieron hacer en el tiempo pasado en el sacerdocio levita, Cristo lo hizo una sola vez, haciéndonos perfectos para siempre, para que podamos alcanzar la medida a la que Él quiere llevarnos. Gracias, Dios. Vemos entonces que también Juan dice que su ropa llegaba hasta los pies. La mayor parte de los usos de esta palabra es en la Septuaginta, que es en el Antiguo Testamento en griego. Se refiere a la vestidura del sumo sacerdote. El cinto de oro alrededor de su tarso completa la representación de Cristo en pleno ejercicio de su servicio sacerdotal, según Éxodo 28:4, y confirmado por los apóstoles, porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. La grandeza de la obra de Jesucristo. Gloria a su nombre. Esta vestidura típica es de los sacerdotes que ministraban en el tabernáculo, y también tipificaba a la de los profetas, según Zacarías capítulo 3, versículo 4 en adelante. Y también simbolizaba a las vestiduras de los reyes, como lo vemos en Primera de Samuel 24:5 y versículo 12, de los príncipes. Cuando Jesús es manifestado delante de Juan, está representando con esa ropa que llega hasta los pies los tres oficios, escuchen ustedes, a través de los cuales en este tiempo nos está ministrando. Jesús es Rey. Jesús es el fiel pontífice. Jesús es el profeta. Como profeta nos declara la palabra de Dios. La palabra profetizar no siempre está relacionada con el futuro, sino que también es simplemente hablar lo que está escrito en la palabra de Dios. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Cuando Jesús comenzó a hablar y a predicar, estaba profetizando, estaba dando vida. Las palabras de Jesús no son palabras simples, no son cualquier palabra, son palabras que entran hasta lo más profundo del interior del hombre, y estas palabras son las que nos alimentan, la que nos fortalece, la que nos vivifica, la que nos sostiene, la que nos da fortaleza, la que nos da ánimo para poder seguir. Es la palabra de Dios penetrante. Escuchen esto, es la palabra de Dios penetrante, penetrando a mi vida, dándome alimento, dándome sostén, dándome fortaleza, porque dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que entra hasta lo profundo del hombre y discierne los pensamientos y las intenciones que hay en el corazón del hombre. Esa es la palabra profética. Dijo
el apóstol Pedro, a la cual tenemos que estar muy atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Es la palabra que estamos recibiendo. Esta palabra de profecía es la que llega hasta lo más profundo de nuestras vidas y de nuestros corazones. Nos confronta, nos discierne, nos habla, nos está diciendo qué necesitamos hacer para poder continuar hacia adelante. Porque nos alienta, nos instruye, nos enseña, nos redarguye, para que nosotros podamos seguir avanzando en el servicio a Dios, que es lo más importante que tenemos en esta tierra. Así es. Esta palabra, cuando la lees, tiene la vida de Dios y entra dentro de ti, entra dentro de tu vida. Y es como una semilla que tú todavía constantemente estás regando, y te vas a sentir más fuerte y te vas a sentir con más ánimo, con más deseos de servir, con más deseos de seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque estás regando tu vida, estás haciendo que la palabra de Dios esté germinando constantemente, humedeciéndote con ella para que puedas crecer espiritualmente. Pero lo contrario, la debilidad espiritual solo tiene su raíz cuando no te alimentas. Para que esto suceda, tiene que estar la vida de Dios en tu vida. Y si esto realmente está sucediendo en tu vida, entonces quiere decir que aún tú no has podido comprender, no has descubierto el poder que tiene la palabra de Dios, y el resultado es que Dios, cuando nosotros la ponemos en práctica, nos da vida. Así es. Nos da vida, nos da fortaleza, nos da mucha paz, porque dice la Biblia, tienen mucha paz aquellos que aprenden a mantener sus pensamientos en ti, cuyo pensamiento persevera en ti. Los que guardan tu palabra, dice el salmista, tendrán mucha paz. La paz, escúchenme bien, no viene de las drogas ni del licor, no viene de los medios del hombre. La paz de Dios viene con mi relación y mi comunión con Dios y de caminar con Él. Óigame bien, como sacerdote, dice Hebreos 7, 25 y 26, que Él intercede por nosotros. Son impresionantes todas las funciones que Jesús está desarrollando en medio de su iglesia. Dice que está viviendo para interceder por nosotros. Aquellos que le han entregado a su vida a Jesús, Él nos promete, como lo hizo con sus discípulos, les dijo: Satanás me ha pedido para zarandearlos. Pero dijo Jesús, fíjense bien, ya he intercedido por ustedes. Yo ya he pedido para que no falte la fe. Entonces, ¿cómo descansa nuestra alma y nuestro espíritu al saber estas verdades de que aunque seamos nosotros infieles, Él permanece fiel? Y Jesús, como Rey, vive para gobernar sobre todo el universo. No hay nada que suceda en este mundo que no sea controlado por Dios. Que por qué ganó este presidente, hay hasta cristianos envueltos, casi se mueren de angustia porque no ganó Trump. Es increíble, pero les estoy diciendo una verdad. ¿Qué no saben ustedes? Que todo lo que sucede está controlado por Dios. Todos los gobiernos, Él es el que gobierna todas las cosas. Por ejemplo, detrás de la invasión de Nabucodonosor en Daniel 1 y 2 está involucrada la voluntad de Dios. Dice en el versículo 2 que Dios entregó a Joacim en las manos de Nabucodonosor. Qué curioso, ¿verdad? Nosotros podríamos pensar, Dios mío, pero ¿cómo es posible? Es que Dios
tiene el control de todo. Detrás de todo esto que sucedió en esa invasión, vemos que está la mano de Dios. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 16, vemos nosotros perfectamente, claro por la Biblia, que todo está bajo el gobierno de Dios. Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Simplemente. No es que, pues, ¿por qué ganó fulano? ¿Por qué ganó mengano? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Simplemente Él es el Rey de todos los reyes. Así como permitió que Nabucodonosor entrara a Jerusalén y puso... lo entregó a Joacim, entregó las manos de Nabucodonosor, porque detrás de todo eso estaba la voluntad de Dios. Dios está detrás de todas las cosas que suceden en el mundo. Los gobiernos son absolutamente controlados por Dios. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que todas las cosas que suceden en el mundo contribuyen para nuestro bien. Porque esas cosas que a lo mejor repugnan, pensar, ¿por qué el bien para los malos? ¿Y por qué para los que hacemos el bien, el mal? Y creemos que a nosotros nos perjudican esas cosas. Pero el que está en Dios es al contrario. Esta es la sabiduría de Dios. Esta es la sabiduría de Dios. Si Dios permitió que José fuera rechazado, vendido por su familia, menospreciado, puesto en la cárcel, en Egipto, perseguido, ¿por qué Dios permitió todo eso? Porque detrás de todo eso estaba la voluntad de Dios. A lo mejor estás sufriendo. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué en mi familia están pasando estas cosas? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Si estás sirviendo a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Detrás de todo eso está, óigame bien, Dios obrando y trabajando. Lo mismo le sucedió a José. Parecía que todo, absolutamente todo estaba en su contra. Pero todo esto formaba parte del plan de Dios. ¿Por qué? Porque eventualmente vemos la mano de Dios detrás de lo que le sucedió a José. Por eso la Biblia nos dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si estás pasando por una angustia, por una tribulación, por alguna situación incomprensible, quiero decirte que detrás de eso está la voluntad de Dios. No sé si lo puedas creer en esta preciosa mañana. ¿Puedes creer que detrás de esa situación dolorosa y triste está la mano de Dios? Confía en Él y Él va a hacer su obra en esta preciosa mañana. Yo lo creo con todo mi corazón en este día. Yo lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Así que pónganse de pie, y todos aquellos que a lo mejor estén pasando por una situación que a lo mejor no entiendes, acuérdate, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está detrás de todo lo que sucede en nuestra vida diaria. Estaba detrás de la vida de Joacim, detrás de la vida de Nehemías, detrás de la vida de Daniel, detrás de la vida de José. Y aunque todo parecía incomprensible, aunque todo parecía que no tenía sentido, Dios tenía un plan. Así como tiene ese plan contigo. Si estás triste, si estás siendo angustiado, si hay dolor en tu corazón, confía en Él. Decláralo como tu Señor y Salvador todos los días. Dile: Señor, tú eres mi Dios y mi Salvador. Aunque no entienda lo que esté pasando en este momento en mi vida, yo sé que tú estás detrás de todo esto. Pon tu mano
glorioso. En la cruz del Calvario. Vénganse para acá ahora. Fue clavado Jesús. Y todos mis pecados los borró mi Jesús. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor, que hoy podemos sostener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor, que hoy podemos sostener. Ahora vivo seguro y con él viviré para siempre y con él reinaré. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor, que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor, y hoy podemos obtener. En la cruz del Calvario